estamos teniendo con el pastor Cáceres. Y qué lindo es estar en la casa de Dios, ¿no? Y más aún, qué lindo es poder alabarlo. Así que lo vamos a hacer ahora, a continuación, cantando el himno número 77, para ir preparando nuestro espíritu de alabanza. Sea exaltado. Bueno, el siguiente himno que entonaremos es el 261, conocido, Salvador, a ti me rindo. Salvador, a ti
los invito a que nos pongamos de pie para cantar el himno lema titulado Quiero llegar a ser parte del cielo. Inclinamos el rostro para hacer una oración. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por la posibilidad que nos das de poder volver a tu casa. Te pedimos especialmente la presencia de tu Santo Espíritu en cada uno de nosotros. Pedimos especialmente también que guíes la predicación de hoy, que sean tus palabras y no las palabras humanas las que sean dirigidas hoy. Te pedimos que sean de bendición y de transformación en nuestra vida. Guíanos, acompáñanos y transfórmanos para poder estar muy pronto en tu cercanía, en tu presencia, abrazándote como decía recién la canción. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, buenas noches, bienvenidos a todos. La verdad que es una bendición poder contar con la presencia de cada uno de ustedes. También le damos la bienvenida a la gente que nos está mirando por internet y agradecemos en forma especial la colaboración de cada uno, de Leni en el piano, de la gente de audio, los diáconos, la verdad de los pastores y de Álvaro. Es una bendición. El tema de ayer fue realmente muy enriquecedor. Así que bueno, le damos la palabra para el tema de hoy.
Muy bien. Vamos a tener un poco menos de movimiento, pero no hay problema. ¿Ahora sí? Bárbaro. Buenas noches. Qué alegría poder seguir compartiendo un poco de la palabra de Dios. Y estaba pensando mientras que cantábamos, ¿no? ¿Anhelas ser parte del cielo? ¿Estás contento con lo que este mundo te ofrece hoy en día, con las situaciones que se viven? Hay una parte del himno que dice: no habrá más muerte ni dolor. Y mientras que escuchaba, estaba pensando en algo que nos sacudió a todos nosotros hace muy poco tiempo. En nuestra universidad, allí, una chica, una estudiante, perdió la vida en el arroyo La Ensenada. Los padres, el padre pastor, su madre, llegaron de Brasil, y antes de ver a su hija, antes de ir a la morgue, pidieron ver al niño por la cual ella dio su vida. Porque la realidad es que ella falleció intentando, en realidad salvando a un chico que había caído en el agua, y ella se tiró y lo logró sacar, pero no pudo hacerlo ella. Y hay una foto allí que veía de los padres con el niño, que es de una localidad que se llama Seguí, en Entre Ríos, muchos la conocerán, y había, más allá del dolor que se veía en los ojos de los padres, una sonrisa en esa foto. ¿Y cómo podés llegar a sonreír aunque sea para una foto? Y no dudo del amor que los padres tenían por esta chica, buscaban lo mejor para ella. Y él, en su testimonio, dice que él dio un sermón en el momento del sepelio que fue poderosísimo. Es la seguridad de que está en el Señor, descansando, y que muy pronto se van a volver a ver. Mira, como pastor, y acá hay varios pastores, una de las cosas más difíciles y a las cuales no nos acostumbramos es estar justamente en un velorio, ¿sí? Yo no quiero estar más en un lugar donde haya muerte. Eso es una de las cosas por la que anhelo el cielo, entre tantas otras cosas. Y por eso qué bueno es poder volver a este ABC del Evangelio, para poder encontrar ese deseo, esas fuerzas de tener una relación con Cristo, no para ser mejores aquí, no para ser más reconocidos aquí, no para que el mundo nos vea y diga qué buenos cristianos que son. Tal vez en algún tiempo de paso eso era posible. A los cristianos practicantes se los veía como que con respeto, ¿no? Hoy en día no. Hoy en día son tontos aquellos que van a una iglesia y están y se guían por las cuestiones de la Biblia, sino porque anhelamos que Cristo venga pronto y anhelamos estar en el cielo. Y seguramente ese era el anhelo de alguien que vamos a tratar hoy. Pero antes de entrar en el tema bíblico, les quiero hacer una pregunta. ¿Les gustaría ser ricos? Algunos se sonríen nomás. Algunos se sonríen. Mire, si quieren ser ricos, conmigo van perdidos, porque no sé cuál es el secreto. Pero no hace muchos años, tal vez hoy también, no sé cómo estará la situación, pero de entre los libros más vendidos había libros que enseñaban a través de la experiencia de ciertas personas que escribieron esos libros cómo poder llegar a tener una fortuna partiendo de la nada. Tal vez los que se hacían ricos eran los autores de esos libros, porque los vendían y el dinero volvía, ¿no? No escuché de nadie que lo haya logrado. Pero la historia nos cuenta un caso de alguien muy conocido, Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison, desde su niñez, mostró gran curiosidad e inventiva, y fue creciendo, inventando, intentando cosas. Y a los 22 años, cuenta parte de su biografía, llegó a Nueva York. Llegó con 42 centavos de dólar y no le daba ni para vivir mucho tiempo, así que llegó a dormir en un banco en una plaza, y se hizo un conocido, un amigo, que trabajaba en lo que era un instituto, se llamaba de Compañía Telegráfica y Oro, que era la que trabajaba en lo que hoy conocemos como Wall Street y que daba los informes. Y ellos tenían una máquina y necesitaban ayuda. ¿Quieren saber cómo termina esa historia? Hagamos una cosa, háganme acordar cuando termine, que se las termine de contar, ¿sí? Vamos ahora sí a la historia bíblica. Vamos a San Marcos capítulo 5.
Dijimos ayer que íbamos a ver cómo en la multitud Dios no ve una multitud simplemente, sino ve individuos. Y aquí en San Marcos capítulo 5, 21 en adelante, nos encontramos con otra historia muy conocida. Jesús nuevamente estaba en Capernaum, y donde estaba Jesús había multitudes. Me sigue impresionando eso. Me sigue impresionando porque a veces hoy en día usamos tantos recursos para congregar personas para que escuchen la palabra de Dios y no lo logramos. Jesús no tenía esos recursos. Lo que habrá sido escuchar a Jesús predicar, lo que habrá sido ver a Jesús hacer milagros, de tal manera era movilizador eso, que donde Él iba había multitudes. Y aunque Capernaum era una aldea pequeña, sin embargo, estaba llena de gente. Estaba llena de gente. Dice que Jesús estaba en Capernaum y se estaba dirigiendo hacia cierto lugar. No voy a entrar en la historia de Jairo y de su hija, ¿sí? Y versículo 24 dice, fue pues con él y le seguía una gran multitud. ¿Y qué dice Marcos? Y le apretaban. Y ahora el camarógrafo deja de enfocar a Jesús perdido entre la multitud y se encarga de enfocar a una persona que estaba allí dentro de esa multitud, aunque no debería haber estado en esa multitud. Y permítanme que en esta noche, en esta persona, veamos un poquito lo que es el ABC, de la experiencia de aquel que desea tener un encuentro con Cristo. Versículo 25. ¿Quién lo quiere leer, por favor? San Marcos 5, 25. ¿Alguien? Sí. Leo en voz alta. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, leo el 26, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Muy bien, y acá nos encontramos con una mujer que no llegamos a saber el nombre, con una situación parecida en cierto grado con la persona de la cual hablamos ayer, que tampoco supimos el nombre, que era el paralítico. Esta mujer estaba viviendo una enfermedad, tal vez en principio no tan notoria como el paralítico, pero igualmente desgastante. Esta mujer hacía, ¿cuántos años? ¿Qué dice allí? 12 años. 12 años con flujo de sangre. 12 años donde nos cuenta la historia bíblica que no se había quedado quieta, sino que había buscado en los médicos. Mira, está muy lejos, dista muy lejos la medicina de ese tiempo con la medicina de nuestro tiempo. No pudieron solucionar esa situación. Seguramente había buscado de todas formas, porque dice que gastó su dinero, se quedó sin nada. Da la impresión, inclusive, aunque no lo sabemos, de que hasta perdió tal vez hasta parte de su familia en este sentido. No sabemos si esta mujer era casada, pero en una situación así, de acuerdo a lo que decía Levítico, y algo que los hebreos y los judíos ponían muy, muy en claro era esto, era una mujer declarada inmunda, una mujer con flujo de sangre en el tiempo de Levíticos, durante 7 días no podía tener contacto. Ella hacía 12 años que estaba enferma, que tenía flujo de sangre. Yo me imagino la apariencia de esta mujer, lo que sería. Hace ya muchos años atrás, cuando estábamos comenzando, en el tercer, cuarto año de nuestro ministerio, Silvia, por un embarazo ectópico, tuvo un problema que derivó en una hemorragia interna terrible, terrible. Recuerdo todavía cuando los médicos la llevaron para tratar de salvarla, operarla, y me dijeron, no creemos que pueda sobrevivir a la operación, es demasiada sangre la que perdió. Gracias a Dios sobrevivió, después de varios días en terapia intensiva, al final le dieron en alta, pero recuerdo haber visto a mi esposa por meses luchar contra la anemia, buscando ayudarse con alimentos, aún con medicamentos, pero la recuerdo haber visto que de repente trataba, y había ya pasado bastante tiempo esta situación, de barrer 1 metro cuadrado ya era demasiado para ella. Se quedaba sin fuerzas. Esta mujer había estado durante 12 años
con una pérdida de sangre que seguramente causó en ella una anemia terrible. Esta mujer no tendría fuerzas, no solamente no tendría fuerzas físicas, porque cargaba también sobre ella, lamentablemente, lo dijimos ayer que eso sucedía, la condena de la sociedad y sobre todo de sus líderes espirituales. ¿Por qué? Porque una enfermedad de este tipo, que era crónica, era seguramente un castigo de Dios. Había pecados que esta mujer no había resuelto y ese era el pensamiento. Esta mujer cargaba con todo eso encima de ella. Yo creo que en algún momento, al escuchar hablar de Jesús, comenzó a pensar en lo que le estaba sucediendo. Y tal vez ahí va el primer paso en nuestro encuentro con Cristo. No podemos tener un encuentro con Cristo si no analizamos nuestra situación. Esta mujer analiza su situación y Marcos la expresa allí, ¿sí? Dice, 12 años de enfermedad, gasté todo lo que tenía en médicos, busqué en los médicos, busqué una solución y no tengo solución. No tengo solución. En algún momento de nuestras vidas tenemos que pararnos a analizar nuestra situación. Yo te hago una pregunta. ¿Estás conforme con tu cristianismo? ¿Estás conforme? ¿Crees que has alcanzado el sueño de Dios para ti? ¿Te has puesto a analizar cuál es tu vivencia espiritual hoy en día? Y no hago preguntas que son para ustedes, hago preguntas que son para mí también y que muchas veces me la hago y muchas veces me encuentro que mi experiencia espiritual está simplemente basada en una práctica de un cristianismo y tal vez no tanto en una vivencia. Hago cosas que calman mi conciencia espiritual. Vengo a la iglesia, soy pastor, predico y no me gusta analizarme a ese grado. Muchas veces nuestra realidad implica de que nos hemos, y perdonen que utilice una expresión que tiene que ver con el tema de ayer, pero paralizado en nuestro crecimiento espiritual. Y hemos caído en una meseta, no sé, Chito, pero muchas veces yo, en una meseta de la cual no podemos salir, y no es lindo encontrarse. Y tratamos de discutir con Dios, tratamos de decirle, Señor, bueno, está bien, pero mira todo lo bien que hago, todo lo bueno que hago. Eso era muy común dentro de los judíos. Los judíos pretendían de que ellos estaban bien porque en primer lugar eran descendientes de Abraham. Eran descendientes de Abraham. Eso ya era un hándicap, era un plus para su experiencia espiritual. Estaban más cerca de Dios, eran parte del pueblo escogido, porque Dios llamó a Abraham y le dijo, yo de ti voy a hacer un pueblo y ese pueblo será mi pueblo escogido. Entonces ellos, sabiendo que eran descendientes, estaban contentos. Eso ya les daba una seguridad, una falsa seguridad. La genealogía les jugaba a favor. Mira, cuando tienes un encuentro con Dios, no hay genealogía a favor. No hay nada a favor. Esa es la realidad. No hay nada que le puedas decir al Señor, Señor, yo me merezco la salvación, merezco estar bien, merezco seguir adelante, porque soy un buen hijo, Señor, yo soy pastor. Me he preparado para esto, tú me has llamado, estoy desarrollando mi ministerio. Entonces, Señor, confórmate con eso, porque esto es a lo que llegué y, Señor, esto es lo que creo que tengo que hacer. Pero eso no significa que esté teniendo una relación con el Señor. Mira, no hay cargo, no hay estudio, no hay genealogía. Recuerdo cierta vez, mi esposa está dentro de una quinta generación de adventistas. Y recuerdo que una vez estábamos allí y vino alguien a hablarnos y me preguntó mi nombre y yo le dije, me llamo Álvaro Cáceres. Y me dijo, qué bien. Y le preguntó el nombre a mi esposa y ya enseguida le sacó que venía y de repente yo desaparecí de esa charla. Empezó con toda la genealogía y de repente pasé a ser, y era toda la cuestión de, uy, sí, nieta de tal, y ya lo se remontó, y quedé desaparecido. Mira, ante Dios tú no puedes hacer eso. Ante Dios tú no puedes hacer eso. Cuando te encuentras delante de Dios, eres tú, solamente tú, eres individuo.
No importa que formes parte de una iglesia, no importa tu preparación, eres individuo. Y puede ser que te sientas como esta mujer, que has intentado, que has tratado de estar sano espiritualmente, bien espiritualmente, y has buscado diferentes formas y no lo has conseguido. No puedes acercarte a Dios si no hay un análisis de tu vida. Si no hay un análisis de nuestra vida, no nos vamos a sentir con necesidad de acercarnos a Dios. Primero es la de análisis. Lo segundo tiene que ver con la B, de buscar. Ahora esta mujer, ante su situación, había venido buscando diferentes posibilidades de mejorar. Había estado con médicos, había seguramente llevado ciertas prácticas médicas. ¿Saben? Todavía se conservan ciertas recetas. La mayoría son astringentes o tónicos, pero hay algunas que realmente son ridículas y que tenían que ver con lo que ella pasaba. Dentro de las leyes sanitarias para ese tiempo decía, por ejemplo, que una forma de luchar contra esto de la pérdida de sangre, contra el flujo de sangre, era quemar cáscaras hasta que se hagan cenizas y atárselas en el vientre en el verano con un paño de lino y en el invierno con un paño de algodón. Y eso era un remedio de la época. Otro de los remedios de la época, nos cuenta, era llevar con ella, con la persona que estaba enferma con esta enfermedad, una espiga de cebada que tenía que haber crecido en el abono de un asna blanca. Con 12 años de lucha, yo creo que esta mujer lo debe haber probado todo. Buscó sanidad. Y no juzgo esto porque en ese tiempo era lo que había. Tampoco juzgo lo que pasa en este tiempo. Yo he tenido amigos luchando contra el cáncer que llegaron a tomar su orina a la mañana, por ejemplo, porque les había dicho que tomar la orina a la mañana, su propia orina, los iba a ayudar. Hay que vivir la desesperación de saberse desahuciado para poder entender que a veces uno se aferra a lo que sea. Y esta mujer se había aferrado a lo que podía. Y en ese aferrarse había entregado todo porque sinceramente quería ser sana. Había estado buscando. Cuando quieres vivir un cristianismo, cuando quieres vivir el sueño de Dios para tu vida, ¿cuáles son tus búsquedas? ¿Qué es lo que buscas? Difícilmente hagamos estas cosas que les hablé ahora, pero muchas veces es interesante las cosas que llegamos a hacer cuando estamos buscando mejorar en nuestra vida. Y muchas veces en esas cosas hacemos cosas que ni siquiera tienen que ver con lo que la Biblia nos enseña. Pero en querer mejorar, porque realmente si estamos aquí, queremos ser buenos hijos de Dios. Queremos tener una relación con Dios. Y muchas veces llegamos a creer, por ejemplo, que tener una buena relación con Dios es hacer cosas para Dios. Ayer les hablé de los 4 amigos, ¿se acuerdan? Los 4 amigos que nos llevan a Cristo puede ser la oración, ¿sí? La escritura, la adoración y el servicio. Nos pueden llevar a Cristo, pero en ninguno de ellos hay salvación. Tú no te puedes salvar porque ores. Tú no te vas a salvar porque leas las escrituras. Pero a veces intentamos hacerlo, o por el servicio o por la adoración. A veces creemos que para crecer en nuestra vida cristiana tenemos que hacer cosas para que Dios nos recompense dándonos una mejor vida cristiana. ¿Es bueno estudiar la Biblia? ¿Es bueno orar? Por supuesto que sí. Pero nunca es un fin, sino es un medio. Hay una canción muy antigua, argentina, bastante antigua, que decía algo que realmente era una blasfemia, pero que a veces parece que lo entendemos de esta manera. En esa canción decía, Dios es empleado de un mostrador. Y a veces entendemos a Dios como un empleado de un mostrador, como un comerciante, con el cual hacemos trueque. Señor, ahora se acerca fin de año y empezamos con las metas para el año que viene. Si tú me permites estar mejor, yo te prometo
que voy a ser el reavivado por sus palabras todos los días. ¿Para qué vas a ser el reavivado? Y para que el Señor me permita estar mejor. Señor, si tú cumples esto que te estoy pidiendo, yo te prometo que voy a entregar mis diezmos y ofrendas sin falta. Voy a dar un segundo diezmo sobre ofrenda. Señor, si tú me das esto que te pido, yo te prometo que no voy a faltar ningún sábado en la iglesia. Así diluvie. Y es como que hacemos un intercambio con el Señor, ¿no? Bueno, Señor, como ves, yo te estoy pidiendo, pero te estoy pagando. De cierta manera te estoy pagando. Y esa es nuestra búsqueda de reavivamiento personal. Un intercambio con Dios. Pero sabes, cuando tú estás buscando a Cristo realmente, cuando tú estás buscando tener una relación diferente con el Señor, tú no puedes basarte en estas cosas. No es que sean malas. No son las prácticas del cristiano lo que te da la salvación. Es la salvación la que te permite vivir las prácticas del cristiano. ¿Me explico? Es diferente. Es relación con Dios. Los demás son medios, pero es Dios el que me salva, es Dios el que me ayuda, no por lo que yo pueda hacer, no por lo que yo logre hacer, no por lo que prometa hacer, porque generalmente esas promesas, no sé a ustedes, pero a mí me pasa, nos terminamos defraudando, porque fallábamos en algún momento y, bueno, yo sabía que me iba a pasar esto. Esa relación con Dios es la que me permite ahora poder estudiar la Biblia, conocerlo a través de la Biblia y enriquecer esa fe en el Señor. Es esa relación con Dios la que me va a dar el deseo de poder congregarme con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Es esa relación con Dios la que me va a llevar al servicio, no para ganar puntos ante Dios, sino para ¿qué? Porque lo que le hago a este hermano más pequeño, a él se lo hago. Por compartir el amor que Dios me da. Es esa relación con Dios lo que me va a llevar a adorar. Yo no adoro a Dios para que se quede contento conmigo y entonces me dé sus bendiciones. Adoro a Dios porque soy un bendito del Señor. No porque lo merezca. No porque lo merezca. Esta mujer había buscado de muchas maneras, pero en su momento comprendió que lo único que tenía que hacer era poner los ojos en Jesús. Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Es poner los ojos en Jesús. Que lo demás viene por añadidura. Por supuesto que hay decisión de nuestra parte. Pero esa decisión es en base al amor que siento de Dios y esa relación con Dios. Porque quien me salva es Cristo. No es el pastor, no es el anciano, no es la iglesia, no es lo que yo haga. Es Cristo. Y esta mujer había escuchado hablar de Jesús y puso sus ojos en Jesús. Su búsqueda ahora se había enfocado. Ahora estaba viendo claramente, después de 12 años de haber luchado, ahora encontró el verdadero motivo por el cual seguir adelante. Yo tengo que tener un encuentro con el Señor. La tercera letra de este ABC de nuestro encuentro con el Señor es justamente el creer. Versículo 28, ¿qué dice allí? ¿Quién lo quiere leer, por favor? Muy bien. Se había enfocado en el Señor a tal grado que sabiéndose indigna, porque eso le habían enseñado, dice, no está en mí, no está en mí. Está tan en él la solución que aunque sea si pudiera tocar su manto. Y ahora cree. Y ese creer lo lleva a derribar inclusive barreras de su época, así como lo hicieron los 4 amigos. ¿Por qué? Porque una mujer no podía estar en un lugar donde hubiera hombres, menos con el problema de la salud de ella. Una mujer no podía tocar a un hombre en público, ni siquiera a su esposo. Estaba mal visto que una esposa se dirigiera a su esposo en público. Eran costumbres de la época. Y ahora esta mujer resulta que en medio de una multitud empieza con sus pocas fuerzas a marchar intentando tocar a Jesús. Mira, podía llegar a perder la vida en ese sentido.
Porque el tocar a Jesús estando enferma era contaminarlo. Y si esta mujer contaminaba a un hombre, podían matarla. Pero ahora su esperanza estaba puesta en lo que ella sabía que realmente iba a funcionar. Y esa fe iba creciendo a medida que se iba acercando. No quería interrumpirlo, no quería exponer su situación. Quería simplemente tocar el manto de Jesús. Y lo llega a hacer. ¿Saben? Que es impresionante cómo Dios fue dirigiendo todo en ese momento. Porque cuando leemos el relato encontramos que se dio justamente en el momento cuando vinieron a avisarle, cuando vino Jairo y vinieron a avisarle, mira, no moleste más al maestro porque tu hija ha muerto. Dice que toda la gente se prestó su atención a Jairo y a su situación. Y esta mujer quedó por fuera del radar. Y allí fue cuando ella se acerca y toca a Jesús. Y creyó. Ella no pudo hacer nada por solucionar su problema. Ella analizó su vida y se dio cuenta que 12 años le habían demostrado de que no había solución que estuviese a su alcance. Ella buscó de todas formas, pero realmente después se enfocó en lo que tenía que hacer y ella creyó que la solución estaba en Jesús. ¿Y qué pasó? ¿Qué sigue diciendo? ¿Qué dice el relato? Presten atención lo que Marcos dice, por favor. Versículo 29, ¿cómo comienza? Inmediatamente, al instante, enseguida, dicen otras versiones. Marcos está jugando acá el contraste con la otra expresión de él de tiempo. La otra expresión anterior de tiempo es 12 años. 12 años intentando ser sana. Y ahora en el versículo 29, Marcos introduce con al instante, enseguida, inmediatamente. 12 años. Y ahora inmediatamente siente que está sana. Imagínense la alegría de esta mujer. Imagínense la dicha de esta mujer. Había analizado, había buscado, había creído y ahora la recompensa estaba. Pero su historia no termina ahí. A mí me impresiona porque cuando uno lee la historia, uno podría decir, a ver, ¿qué necesidad de exponerla? Si total Jesús sabía que ella había creído, la conocía, la hubiera dejado tranquila, la había dejado tranquila. Pero Jesús ve las necesidades del individuo mucho más allá de lo que los demás los vemos. Y todavía ella tenía una necesidad más. Y ahora Jesús detiene su marcha y hace una pregunta ilógica, completamente ilógica, a tal grado que los discípulos hasta irónicamente le contestan. La pregunta fue, ¿quién me ha tocado? A ver, Señor, te están apretujando de todos lados. Te están apretando de todos lados. Mira, puede ser que te parezca que la multitud está apretando a Jesús, pero Jesús conoce tu toque. Él sabe tus necesidades. Para Jesús no hay multitudes, hay individuos. Hay individuos con sus necesidades, con sus realidades. Recuerdo siendo un niño ver venir a mi madre emocionada de un sermón. Habíamos tenido un sermón, yo era bastante chico allí, que no es que recuerdo el sermón, pero sí recuerdo que mi madre estaba emocionadísima. Y en casa dijo, ¿se dan cuenta? El sermón, por lo que sé, se había basado en la oración de Jesús. ¿Se dan cuenta que Jesús oró por mí? Y eso era una frase que había dicho el pastor y a mi madre le había tocado. Dice, cuando Jesús oró por las personas que han de venir, por los que iban a creer, estaba orando por ti. Y mi madre lo tomó tan a pecho de ella que ella estaba segura, convencida de que Jesús había orado por Clara, Chichi le dicen a mi madre, por Chichi. Y estaba emocionadísima. Y cuando lo contó yo medio, bueno, tampoco es para tanto, ¿no? Pero es realidad. Jesús ve individuos, te conoce personalmente. Cuando la Biblia dice que valemos más que un gorrioncito,
¿Mm? Que hasta aún los cabellos de nuestra cabeza están contados. Está hablando justamente de eso, de alguien que te conoce. No te pierdes en la multitud, nunca te pierdes en la multitud. Y Jesús, que la conocía, sabía que había un paso más. La sanidad física era importante, pero si ella había buscado y había creído, era porque necesitaba algo más. Así que allí Jesús se detiene, la ve, le habla. Dice el versículo 32, pero él miró alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. La mujer necesita ahora, entiende que puede adorar. Jesús no fue el que la expuso en realidad. Jesús le abrió la oportunidad para que ella diera su testimonio. Y resulta que ahora esta mujer da un testimonio. Va, se pone delante del Señor, se arrodilla y cuenta todo lo que le había pasado. A ver, hay milagros que son impactantes en la vida de Cristo. Ver cómo una persona paralítica se levanta y anda, no cabe duda, es impactante. Un ciego, un reconocido ciego empieza a ver, no cabe duda. Un leproso que se cura, no cabe duda. Pero este milagro, resulta que esta mujer lo expone. Capaz que algunos habrán dicho, pero ¿será tan así? No le preocupó nada. Ella sabía que Dios la había tocado realmente. No es que ella había tocado el manto de Jesús. Había sentido el poder de Dios en su vida. Y ahora da testimonio. Y el Señor le contesta de una manera preciosa que se repite cada vez que hay sanidad. Tu fe te ha hecho salva. Creíste. Y luego habla de la enfermedad. ¿Cuántas veces el Señor, cuando sana a las personas, primero habla de la salvación y después habla de la sanidad? Aunque son palabras que se pueden utilizar de una manera u otra porque son similares en las construcciones en griego. Pero el Señor lo hace. Tu fe te ha hecho salva. Aquí estaba la otra necesidad. ¿En quién encontró salvación? No en ponerse los huevos de avestruz, no en buscar una burra blanca que justo, ¿sí?, deponga en un lugar donde después crezca una rama de cebada. No, encontró salvación cuando ya se dio cuenta de que ella ya no podía hacer nada, que todo dependía de Dios, Mira, tenemos que analizar nuestra vida. Tenemos que preguntarnos si somos el sueño que Dios tiene para nosotros. ¿Qué nos está pasando? ¿Es realmente a donde queremos estar, donde queremos llegar? ¿Que Dios nos ve conforme a nuestra cuestión o piensa que podemos más? Tenemos que buscar realmente la solución y no buscar la solución ni en la iglesia, ni en los hombres, ni en los predicadores, porque todos cerramos. Y todos somos pecadores y vamos a cometer errores y nos vamos a desanimar. Tenemos que buscar en Cristo, puestos los ojos en Jesús. Él es el único autor y consumador de la fe. Tenemos que creer en Él. Y si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás vendrá por añadidura. Miren, yo no sé cuál es la experiencia de ustedes, pero muchas veces en mi vida yo me encuentro corriendo detrás de lo que viene por añadidura. Y como tengo que correr tanto para encontrar eso, me quedo sin tiempo para buscar primeramente el reino de Dios. Yo quiero invitarte en esta noche que oremos. Para encontrarnos a solas delante del Señor, en algún momento. Para que veas tu realidad, para que no nos escondamos detrás de las cosas que hacemos o que podemos haber hecho, o quiénes somos, o si tenemos cargos o no tenemos cargos, o si tenemos títulos o no tenemos títulos. Para que nos sintamos como esta mujer, desahuciados.
Porque es allí cuando podemos darnos cuenta que solo delante del Señor y solo en el Señor podemos lograr algo. Que busquemos aferrarnos a Cristo sobre todas las cosas. Él nos va a dar el poder. No hay otro que creamos. Y el Señor mostrará su poder. Y aunque somos indignos, su poder hará cambios en nuestra vida. Y no vamos a poder menos que testimoniar de que Él nos ha salvado, de que solo en Él hay salvación. Y cuando encontramos la salvación y la razón de ser en Jesús, todo lo demás adquiere un significado precioso. Porque ahora formar parte de una iglesia que adora de acuerdo a los mandamientos del Señor es una experiencia maravillosa. Ya no es algo para encontrarme con Cristo, es algo que hago porque estoy con Cristo. Porque ahora todas las cosas que podemos hacer, ya sea orar, estudiar las Escrituras, todo lo que podemos hacer en adoración o en servicio, no está basado en nuestros logros, en nuestras capacidades, sino en que el Señor nos dijo, tu fe te ha hecho salvo. Vamos a hacer una oración. Si estás de acuerdo en pedirle al Señor esto, si quieres que en tu vida haya este sentir, así como estamos, que podamos inclinar nuestros rostros. Padre que estás en los cielos, Señor, ¿cuántas veces nos escondemos detrás de tantas cosas buenas que podemos hacer, o que hemos hecho, o que estamos haciendo? Y sentimos que eso es lo que tenemos que hacer y que hemos llegado hasta allí y no hay para crecer. Señor, ayuda a analizar nuestras vidas. Ayúdanos a vernos con tus ojos, a estar delante tuyo, Señor, sin ninguna otra recomendación que nuestra propia incertidumbre, que nuestra propia debilidad. Porque es así como tenemos que llegar delante de ti. Señor, que podamos ver cómo tu poder sana nuestras heridas, nos transforma. Cómo tu poder hace que tus sueños se cumplan en nosotros. Que podamos creer en ti sobre todas las cosas, más que en nuestras propias fuerzas, más que en las instituciones, más que en nuestros hermanos. Que puestos los ojos en Jesús, podamos avanzar por fe, Señor, adorando tu nombre y sabiendo que en ti y en ningún otro hay salvación. Señor, gracias porque puedes hacer maravillas con nosotros. Perdónanos si a veces no nos damos cuenta de esto. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Que nos vamos bendecidos a nuestros hogares, ¿no? Pero antes de cerrar, Álvaro, vos habías dicho que te hagamos recordar de una historia que comenzó. Muy bien. Yo sabía que me iba a olvidar. Me tienen 2 minutos y les digo qué tiene que ver esta historia con el tema de hoy. Es así. Resulta que Edison aceptó el desafío y fue a trabajar en esa máquina, en ese telégrafo. Y no solamente lo compuso, sino que lo reacondicionó de tal manera que superó las expectativas de lo que se esperaba de eso y se transformó en un aparato tecnológicamente muy avanzado para esa época y muy útil para esta empresa. Llegó el momento en que tenía que hablar sobre sus honorarios y él había llegado a pensar en pedir un disparate, que eran $5.000, muchísima plata para la época. Bueno, para nuestra época también es mucha plata. $5.000. Dice que cuando estaba por hablar con el hombre pensó, no, pero mejor si pido 3.000 porque 5.000 no van a aceptar. Pero cuando se le preguntó cuánto iba a cobrar de honorarios, él no dijo nada. Dijo, mire, lo que a ustedes les parezca, así que le pagaron. Le pagaron $40.000. Y le dieron la oportunidad de trabajar en esa empresa, donde llegó a ser vicepresidente de esa empresa. Ese dinero fue el que le permitió poder establecer luego su laboratorio, donde logró muchísimas cosas más. Fíjense, él podría haber pedido muchas cosas,
ciertas cantidades. Pero fue cuando lo dejó a la voluntad de estas personas que logró realmente una fortuna. Yo no sé cómo ser rico monetariamente, pero ser rico espiritualmente, sí. Porque lo enseña la Biblia, no porque yo lo sepa. Es cuando, en vez de simplemente pedir lo que quieres para tu vida, dejas que el Señor te dé lo que Él quiere para tu vida. Le pasó a esta mujer y nos puede pasar a nosotros. Gracias. Qué lindo final. Muchas gracias, Álvaro. Y sin lugar a dudas que Dios siempre tiene para nuestra vida mucho más de lo que nosotros pensamos. Espero que podamos analizar nuestra vida, así como la vida de esta mujer, y cuando analicemos nuestro corazón y veamos que está cargado por la enfermedad del pecado, entonces que podamos ir a los pies de Cristo, que podamos tocarlo a Él y pedir el manto de justicia que nos cubra, porque realmente la solución está en entregarnos a Él. Realmente ha sido un tema bendecido, para mí lo fue, seguramente para ustedes también, y si así lo fue, que seguramente es así, los invito a que mañana puedan traer a alguien más, alguna visita, puedan traer a algún familiar, que puedan venir con alguien para compartir la bendición que hemos tenido en estas reuniones y podamos comenzar un nuevo sábado aquí en la Iglesia de Dios. Muchas gracias a todos por venir, que Dios los bendiga.